Buenas, mi nombre es Mario Picayo y hoy les voy a hablar acerca de la novela gráfica o historieta que escribí y que por ahora lleva el título de Héroes Anónimos, el Regimiento Atuey y la Batalla de Sao del Indio. No quiero empezar sin darle las gracias a Jaime Gómez Triana, a Amanda Sánchez Vega y a todo el equipo de Casa de las Américas que ha hecho posible este evento. Gracias por la invitación. También debo decir que estoy muy contento de participar en este panel con el periodista Giovanni Rojas Ramírez, quien no es solo miembro de la gran familia indocubana de los Rojas Ramírez, sino que además es bisnieto del capitán Serafín Rojas, que fue miembro del Regimiento Atuey y participante en la batalla de Sao del Indio. Así que al finalizar mi presentación, si tienen alguna pregunta, posiblemente Giovanni se la pueda contestar. Ya que este quinto coloquio sobre culturas originarias de América está dedicado a memoria, comunicación e idioma, antes de entrar en la novela, quiero contarles lo que la editorial Campana, de la que yo soy director, ha hecho en relación al tema de las culturas originarias y así de paso contextualizo mi llegada al tema del libro. La historia de la indigeneidad caribeña y americana en general es algo que he estudiado e investigado por muchos años, pero más como afición que como profesión. Ese interés se convirtió en algo más concreto en 2014, cuando publicamos el libro bilingüe en inglés y español, un libro para el público joven, titulado Los hombres del pensamiento azul, del escritor cubano Enrique Pérez Díaz y la ilustradora también cubana Anabel Alfonso. La contratapa del libro lo resume diciendo: los taínos del Caribe vivían una existencia pacífica en armonía con la naturaleza, hasta el día en que unos hombres extraños llegaron en grandes barcos a sus costas. Narrado en el estilo de Había una vez, Enrique Pérez Díaz y la ilustradora Anabel Alfonso han creado un relato inquietante, poético y mágico sobre un encuentro entre dos culturas que cambió el curso de la historia para siempre. El libro se presentó aquí en Casa de las Américas ese mismo año, 2014, y tiempo después, y no puedo decirles a ciencia cierta si fue a causa de esa presentación, Jaime Gómez Triana me propone publicar una coedición con Casa de las Américas del libro Panchito, Cacique de Montaña, Testimonio Guajiro Taíno de Francisco Ramírez Rojas, escrito por José Barreiro. Acepté la propuesta y así fue como conocí el mundo de Panchito, de la ranchería y a la gran familia indocubana de los Rojas Ramírez. El libro, que debía ser lectura obligada para todos los cubanos, coincide en un sinfín de puntos con lo que sabemos del pensamiento y las costumbres de otras naciones originarias del continente. Leer las palabras de Panchito acerca de lo que es un cacique, sus creencias y el respeto y amor por la madre tierra, el sol, la luna y la naturaleza fueron una revelación inesperada. El libro no cuestiona o discute si quedan descendientes genéticos de aborígenes en Cuba. Lo que prueba Panchito es mucho más importante: la existencia de familias y comunidades que han logrado preservar tradiciones, modos de vida y saberes transmitidos de generación en generación por más de 1000 años. Mi deseo de difundir el libro de Panchito nos llevó en 2018 a publicarlo en inglés, bajo el título de Dreaming Mother Earth o Soñando a la Madre Tierra. Esta edición, traducción del mismo Barreiro, recibió críticas positivas de nativos norteamericanos de renombre, como la escritora y activista Winona LaDuke, y ha sido usado en cursos universitarios en los Estados Unidos. Obviamente tenía mucho interés en conocer a Panchito y a la gran familia. Y esto se dio en 2019, cuando participé en el taller de indigeneidad cubana titulado La Luna y la Tierra, Valores de nuestro Pueblo, que tuvo lugar en Playita de Cajobao, en Guantánamo. Durante los días del encuentro pude conversar con Panchito, con su hija Idalis y escuchar a miembros de la gran familia Rojas Ramírez, compartir sus conocimientos y participar con ellos en algunas ceremonias. Entonces mi libro, este nuevo libro, es una continuación de esta relación con Barreiro, con la gran familia, y con los investigadores e investigadoras que tanto han contribuido al tema de la indigeneidad cubana. Bueno, ahora vamos entonces al libro. Para los que no estén familiarizados con el tema del Regimiento Atuey y de la batalla de Sao del Indio, les explico que el Regimiento Atuey fue un regimiento constituido en gran parte por indocubanos de la zona de la actual provincia de Guantánamo, durante la llamada Guerra Necesaria de 1895. Y Sao del Indio fue una batalla que tuvo lugar el 31 de agosto de ese mismo año en el oriente de Cuba, entre tropas del Ejército Libertador, bajo el mando de los generales legendarios Antonio y José Maceo,
y tropas españolas lideradas por el coronel asturiano Francisco Borjas Canella, sin S. Y lo especifico porque si buscan los trabajos publicados en Cuba después de 1940 o muchos de los que aparecen en internet hasta el día de hoy acerca de la batalla de Sao del Indio, van a leer Canellas con S. Conozco la razón del error, pero el tiempo no me da para explicarlo. Entonces, la batalla se considera el bautizo de fuego del regimiento Atuey. Y gracias a esa victoria cubana, José Maceo se salvó de lo que parecía una muerte segura. Resulta que Maceo, José, sufría en aquellos momentos de una ciática doble y estaba acompañado por solo 30 hombres. Los españoles se enteraron de su condición y salieron en su búsqueda, con un número de soldados que fluctúa entre los 600, que es la cifra citada por la prensa y los textos españoles, hasta los 1200, que es la cifra más citada por las crónicas pro Ejército Libertador. También llevaban con ellos, los españoles, 1 o 2 cañones, dependiendo de a quién se lee. Nuestro lado dice que 2, aunque la conclusión no es unánime, y los españoles escriben que fue un solo cañón. Bueno, viéndose en tal situación, José le envía un mensaje urgente a su hermano Antonio, explicándole lo que estaba pasando, y este sale con sus tropas en una marcha nocturna de 35 kilómetros al rescate de su hermano. Tremenda historia. Ojalá tuviera el libro para enseñárselos, pero el ilustrador Ángel Velasco no ha terminado las ilustraciones, aunque tengo algunas páginas, sobre todo de la batalla y del principio del libro, que les voy a poder enseñar durante la charla. Bueno, como decía, la batalla de Sao del Indio, en principio, es tremenda historia. Y lo que sucedió es tan emocionante como su razón de ser. Sobre ella hay bastante material escrito, empezando ya en el mismo 1895. Fue una batalla muy famosa desde que sucedió. Acerca del regimiento Atuey se ha escrito mucho menos, siendo los estudios más importantes, en mi opinión, los del historiador de Guantánamo, José Sánchez Guerra. El trabajo de Sánchez Guerra me sirvió indiscutiblemente de inspiración, guía y referencia para crear las versiones ficcionalizadas de la mayoría de los personajes que viven en la novela. Y Sánchez Guerra fue también punto de partida para mi investigación acerca de la batalla de Sao del Indio. Así que invito a todos los interesados en estos temas a buscar sus trabajos. Entonces escogí el tema del regimiento Atuey y la batalla de Sao del Indio por parecerme una buena historia que contar, especialmente en el formato de novela gráfica, que es un formato de libro que gusta a lectores de todas las edades y en particular al lector joven. También me atrajo la idea de escribirla desde el punto de vista de los indocubanos mambises, participantes anónimos en esa y muchas más batallas, y a los que Sánchez Guerra ha rescatado del olvido, dándole su merecido protagonismo con nombre y apellido. Les puedo dar ejemplos tomados del libro de algunos de estos héroes anónimos. Posiblemente nada sea más conocido sobre la participación de indocubanos en las guerras de independencia que la muerte de general Flor Crombet en combate con un indio de Yateras al servicio del ejército español el 10 de abril de 1895. Lo que es menos conocido, por no decir desconocido, es que ese indio que mató a Flor Crombet se llamaba Guadalupe Ramírez Rojas, Rojitas, era como le decían, y era un adolescente de 17 años que un mes después, el 13 de mayo de 1895, arrepentido por lo que había hecho, se unió al regimiento Atuey y luchó por la libertad de Cuba hasta el fin de la guerra. Aquí ven su nombre registrado en el índice alfabético y de funciones del Ejército Libertador de la Guerra de Independencia, publicado en La Habana en 1901. Rojitas, por supuesto, aparece en la novela. Y así tengo muchísimos personajes. Les puedo dar el ejemplo también de Eusebio Leiva Salazar, otro joven que sacó a Antonio Maceo de peligro en la zona de Santa Catalina. Meses después, Leiva se reúne al regimiento Atuey y cuando se lo presentan a Maceo, este lo reconoce. Y agradecido por el favor, por la ayuda que le había dado, le regala un rifle que se cargaba por el lateral. Dicen que tan contento estaba Leiva con su rifle que a todo el mundo le contaba que se lo había regalado el general Maceo y que se cargaba por el lateral. Y eso le costó que por el resto de su vida se le conociera en la zona como el indio lateral. Su mamá, Petronila Salazar Rojas, fue mambisa y dicen que demostró tener muy buena puntería cuando le daban la oportunidad de pelear. Y así, muchísimos personajes interesantísimos. El gran cacique José Francisco Ramírez, que luchó con Maceo en el oriente, en el occidente, y murió en combate en 1896. La legendaria capitana Cristina Pérez y Pérez, que bueno, a ella le dedico varias páginas del libro porque su labor
y su participación en esos días de principios de la contienda y de la lucha de esa tercera guerra son imprescindibles. Y tristemente a Cristina, después de terminar la guerra, con una mujer con un expediente extra impresionante, que arriesgó su vida por la causa independentista, la hirieron varias veces. A ella el general Miró Argenter le negó su pensión de capitana, indicando que no podía ser verdad que hubiera sido capitana siendo mujer. Sin embargo, aquí ven en el registro, en el índice, su registro, incluyendo su rango. Y bueno, hay momentos heroicos donde los miembros del regimiento Atuey durante la batalla capturaron un cañón español y de ninguna manera lo querían dejar ir. El cañón atascado en el fango no salía, ¿no? Y los españoles empiezan a disparar. Muchísimos de los hombres del regimiento mueren y así. Y bueno, entonces creo que el último ejemplo que les debo dar es el de Ladislao Ramírez Rojas, muchacho de 20 años, al que yo uso en la novela como puente cronológico de la historia. Ladislao se enlista el 20 de junio de 1895. Ahí tenemos el registro. Pelea en Sado del Indio y entra como soldado en las calles de Santiago en 1898, después que termina la guerra. Luego regresa a sus montañas, a su pueblo, a su monte, y es líder de su comunidad por más de 70 años. Ladislao no solo luchó junto a Antonio y José Maceo, sino que en 1958 también ayudó a los combatientes de la columna número 18 del Segundo Frente, bajo el mando directo del comandante Raúl Castro, a organizar un campamento guerrillero al lado de su casa. Ladislao los ayudó con alimentos y dicen los que lo conocieron que se hubiera ido con los rebeldes a pelear, pero ya tenía 85 años. Después del triunfo de la revolución fue miliciano y tuvo una muchacha alfabetizadora en su casa, ayudando así a sus hijos, vecinos y amigos a aprender a leer y a escribir. Ladislao murió con 103 años, dejándole el puesto de líder comunitario y cacique a su sobrino Panchito Ramírez Rojas. Y Panchito, a su vez, es el que narra la historia del regimiento Atuey y Sado del Indio en mi novela. Me gustó la idea de que Panchito, indocubano del siglo XXI, fuera el narrador y que nos llevara en un recorrido por la historia de Cuba, desde los tiempos pre-invasión europea hasta el fin de la isla como colonia española, pasando por la Revolución Cubana del siglo pasado y trayéndonos de vuelta al presente, donde concluye su historia con un final feliz y sorpresivo para los niños que lo escuchan y también para el lector. Aquí pueden ver las primeras páginas del libro, en lo que me refiero con los niños que lo escuchan, en caso de que yo no lo he explicado. Panchito, ahí está Panchito y compañía en la Plaza Vieja en La Habana, con los niños que juegan, están jugando a la guerra. Uno de ellos es Flor Crombet, dice, te maté. Y entonces Panchito le pregunta quiénes son, dicen que los indios malos, él dice dónde están los indios buenos y así, bueno, ahí pueden leer. En la voz de Panchito no escuchamos al académico hablando de historia, sino más bien al abuelo que se ha criado oyendo estos cuentos de aventuras vividas por miembros de su familia, de la de sus amigos y la de sus vecinos. Entonces, quiero cerrar diciendo que esta manera de narrar hechos históricos, buscando acercamiento a los detalles cotidianos y sacando del anonimato a muchos de sus participantes, lo que se denomina microhistoria, es especialmente valiosa si se aplica a eventos donde protagonistas se han invisibilizado por razones de raza, género, clase social y demás. La presencia indocubana en nuestra historiografía, al igual que la indígena en general en la historia del Caribe, requiere este tipo de trabajo de investigación y de rescate. También tenemos que asegurarnos de que una vez escritos los textos, no permitamos que se queden en la academia o como lectura solo para interesados en la historia y en las ciencias sociales. Creo que parte de nuestra labor, regresando al tema de memoria, comunicación e idioma, debe incluir hacerle llegar estos trabajos al mayor número de lectores posible. Y esto debe incluir al público joven, tanto a niños como a adolescentes. En su libro Los Indoamericanos en Cuba, Estudios abiertos al presente, el coordinador de esta excelente obra, Felipe de Jesús Pérez Cruz, nos dice en la página 25, a 3 lustros del inicio del siglo XXI, ni la educación escolarizada ni la que se ofrece por los medios masivos y los proyectos culturales en Cuba han logrado reincorporar al universo visual contemporáneo la imagen de los aborígenes caribeños. Es por eso que considero que la novela gráfica
es una excelente manera de ayudar a la labor de reincorporación del aborigen al universo visual cubano. Yo espero que esta novela gráfica inspire a otros escritores, no solo a usar el formato, sino también a investigar y a buscar microhistorias dentro de la historia grande. Narraciones íntimas y complejas que nos ayuden a todos y a todas a armar no solo una historiografía más completa, sino también a crear una memoria y un imaginario colectivo más claro, más honesto y más justo. Muchas gracias.